Estoy sola todavía, así que, a ver. ¿No? ¿Estaba saludando? Pensé que me iba a decir dónde estaba la dificultad. Alguien que tenga, el que sea el valiente de decirme qué está pasando con la lectura, seguramente lo que le está pasando a muchos de sus compañeros que no se animan a decirlo, pero la idea es esa. Se comprende lo que van leyendo, tienen dificultades con los conceptos, con la, no sé. ¿No hay dificultad con la lectura? Sí, me dice allá. Sí. ¿Qué dificultades tienen? A ver cómo podemos avanzar con esto. Bueno, desde mi parte, se me dificulta el poder leer de la manera digital porque estoy acostumbrado a leer materiales de forma física, digamos, y para adquirir hay que sacar copia y también vamos con el tema económico. Bien. Es una realidad, el tema económico no queda otra si tienen impresora y si no acá, pero por ahí si hay varios con la misma dificultad, sí se pueden ajuntar, por ahí leer, ¿sí? Entiendo que todos redundan en lo económico, porque juntarse para leer también tienen por ahí que gastar en pasajes, ¿sí? Pero hay que buscar la manera, ¿sí? Si no están pudiendo leer desde la pantalla, que accedan a las copias, aunque sea entre dos o tres, entre tres copien y se junten a leer. No sé, ¿ustedes vienen a la facultad todos los días? Todos están viniendo. ¿Y tienen hora sándwich, digamos, entre una materia y otra? ¿Tienen libre? No. O sea que vienen y después se van. Bueno, por ahí no sé si venir una hora antes, quedarse una hora después, leer. Eh, es un tema, pero vean la manera de resolverlo. Tienen que poder avanzar con la lectura. Eh, ¿Quién más tiene estas dificultades u otras dificultades aparte de esto de no? También tengo la dificultad de lo que es leer en la forma digital, pero bueno, yo sí tengo la facilidad de poder sacar las copias, pero por ahí bajar un libro completo que yo no sé que se va a trabajar completamente no tiene sentido. Entonces me gustaría que si se puede, ah, a ver, em, tal vez de... Oh, sí, sí. A ver, ¿por qué va a estar complicado? Ay, me voy más allá si no se superpone. Libros enteros, a ver, nosotros le podemos dar todos los libros enteros y capaz que muchos de ustedes están todavía como muy inquietos y tienen la curiosidad, pero es muy difícil. Nosotros por eso vamos con tiempo dándoles de artículos, ¿sí? De clase en clase les vamos diciendo para la próxima clase este material y está todo en el aula virtual, o sea que de ahí, por ahí imprimir y si no acá en la fotocopiadora. En caso que ustedes tengan otra fotocopiadora que por ahí consigan mejores precios, del aula virtual lo bajan, ¿sí? Se los reenvían al WhatsApp, ¿sí? Si no tienen usen esta estrategia que uso yo, yo me hice un grupo, incluí una persona, después le eliminé del grupo y quedé yo sola en ese grupo, entonces de ayuda a memoria yo me voy mandando ahí. Y entonces cuando voy a la fotocopiadora o algo, le reenvío al de la fotocopia el archivo que necesito, ¿sí? Si es que él no lo tiene. Pero les vamos dando, no con tanta, porque nosotros supongamos, yo les puedo decir, bueno, el libro Enfoques y Perspectivas, todo el libro puede ser de utilidad, sí, seguramente, pero es imposible que lean todo el texto, o sea, todo el libro completo. Entonces, lo que sí vamos haciendo, los capítulos que necesitamos que lean, y eso sí con anticipación les vamos diciendo, o sea, ya van dos clases que estamos con estos dos artículos, y lo que estamos detectando es que no hay lectura, ¿sí? Entonces, a ver, una cuestión económica, ¿cómo pueden hacer? Y juntarse entre varios, juntarse a leer acá, pasarse por ahí, alguien ya leyó, resumió y se lo puede prestar, ¿sí? Y si no, se complica, pero van a tener que leer, si no, de la pantalla, si no, no hay forma de que avancemos en la lectura. Podemos hacer el esfuerzo, pero si ustedes no traen las dudas que puedan surgir de la lectura, y yo avanzo, o avanza la profesora y se hace más difícil.
otras dificultades cuando lean que no se entiendan los conceptos o las palabras, ¿qué dificultades hay ahí para avanzar en la lectura? ¿Se entiende? Bien. Nosotros años anteriores hacíamos y diferenciamos. Una cosa son los conceptos, o sea, todos los conceptos para nosotros son las herramientas específicas de la materia y para eso sí pueden ir haciendo un glosario, ¿sí? Van buscando, van separando, tienen que ir comprendiendo y si no traen acá la duda y ahí vamos explicando el concepto. Ahora, hay otras palabras que nosotros le llamamos un vocabulario que también hace a la comprensión del texto. Por ahí ustedes empiezan a leer, no se entiende y dice, bueno, después o avanzo. Y son palabras que si no las comprenden, uno dice el del vocabulario, digamos, de uso común, pero muchas veces no necesariamente es del uso común. De a poquito ustedes van a ir enriqueciendo su vocabulario. Y si no la saben, no queda otra que buscar. Ahora tienen el Google. O sea, perdón, toda la cátedra decíamos, traigan el diccionario. Y era como en la primaria, a lo mejor de sus, no sé ustedes, pero a lo mejor en la primaria, yo ya creo que no, pero llevábamos el diccionario todos los días y esto es lo mismo, ¿sí? Si ustedes... Bien. Y ahí, cuando ustedes no encuentren, hagan esto, porque por ahí ustedes dicen, esto está raro. Acuérdense que unas cosas son los conceptos y otra cosa son las palabras de vocabulario, si se quiere, de uso cotidiano, que puede tener diferentes acepciones, pero que le dan sentido a la lectura. Pero se tienen que tomar el tiempo de sentarse, de buscar y avanzar, porque si no es muy difícil. O sea, si ustedes creen que viniendo nada más que a los teóricos, o a lo mejor a los prácticos, y que de ahí ya está la materia, no. Hay que leer, y cuando ustedes lean antes de venir, seguramente tienen dudas y se van de acá y van a tener otras dudas, pero cuando vuelvan a leer después de la clase, van a ir, esto era por esto y van a ir articulando, ¿sí? Si no es muy difícil. Para los que están llegando recién, estamos hablando de las dificultades en la lectura. Por ahí, ¿qué me ibas a decir? No, que por ahí lo que dificulta es cómo complementar los dos textos. A mí me pasa, por eso lo digo, que por ahí en un texto no se comprende, pero quizás el otro lo complementa y ayuda, digamos, a entender los conceptos. Es lo que a mí por lo menos me está costando, no sé. Vos marcás las dudas, las dificultades, vos las subrayás, las traes acá. Suponete, ¿qué duda tenés de lo que vos has leído? ¿Qué te está... Yo realmente estoy atrasada con la materia, pero porque no estoy comprendiendo. Entonces yo voy a mi ritmo, voy de a poco. Entonces, si yo le digo en qué voy, me va a querer matar. No, no te voy a querer matar, estoy agradeciendo tu sinceridad, pues seguramente a alguien más le está pasando lo que le está pasando a la compañera. ¿Sí? Bueno, entonces esto necesitamos, que ustedes nos digan qué está pasando, a ver cómo avanzamos, ¿sí? Porque si nos damos cuenta nosotros, las compañeras que están más cerca de ustedes o que ustedes se animan más a decirle porque no la ven como la profesora allá lejos, por ahí ustedes iban transmitiendo estas dificultades de alguna u otra manera. No comprendemos esto y decimos, pero ¿cómo? Ya lo dio la profesora, ya lo reforcé yo. ¿Qué está pasando? Falta lectura, o sea, nos damos cuenta de que hay una dificultad, pero necesitamos que nos digan en qué y cómo avanzamos, porque si es por falta de lectura, ¿cómo hacemos para avanzar con la lectura? Y si no en esto, vos decís vas a tu ritmo, está muy bien ir a tu ritmo, pero ¿qué pasa? Hay que volver a ver, yo comprendí recién en la semana, porque como voy atrasada, quiero ponerme al día, grupo y rol, que ya lo vimos creo que hace como más de 2 semanas atrás, sí, pero por una cuestión de que no entendía la teoría, o sea, el texto en sí no lo comprendía. Entonces tuve que volver a ver los Power, tuve que volver a ver las clases teóricas para poder comprenderlo, porque de esto me está llevando a comprender lo que estamos viendo ahora, que es vínculo, que es lo que también me está costando. Entonces, por eso le digo que voy a mi manera y a mi proceso lento, pero la llevo, digamos.
Sí, sí, con ese proceso sí, pero me está costando, pero todo es una cuestión de todos los días, no, no es que yo vine hoy y hoy lo leí, no, vengo hace como un rato largo leyendo y varias veces. Bien. Pero ese proceso está dando resultado. Bien, acá encontró una manera. Va al texto, vuelve, dice, lo volví a leer, ¿sí? De a poquito. ¿Qué otras dificultades hay? Vamos. Yo agradezco lo que se están animando a hablar porque sé que es lo que le está pasando a muchos. Nada más que no se anima a decir, profesora, cuesta esto, no entiendo esto, estoy muy atrasada. O sea, ¿sí? Esto es lo valorable, o sea, que están haciendo el esfuerzo y están buscando la estrategia cada uno. Sería también muy útil que las dudas, los conceptos, que lo traigan. O sea, yo no entiendo esto. A ver, ¿cómo podemos hacer como para avanzar? ¿Sí? Por ahí nosotros creemos que ya lo hemos dicho varias veces y a lo mejor o por falta de lectura o por los tiempos que vamos dedicándole a cada concepto, vamos muy rápido y no están pudiendo agarrar, digamos, en profundidad esto. A ver. Así como para complementar la información, otra bibliografía estaría buena, porque esa como que a veces te confunde o no sé, está medio... A mí me costó entenderlo, por lo menos. A ver, tenemos mucha bibliografía, ¿sí? Y tratamos de elegir los textos más sencillos dentro de esto ECRO, porque podemos buscar otra que hable de grupo, otra que hable de vínculo, pero de psicología social nuestro ECRO, o sea, nuestro marco de referencia, es esta, es Pillon Rivière y Ana Quiroga. Dentro de estos autores, por decir, como para empezar, después Klein, vamos buscando otros autores, por supuesto, pero dentro de este marco de referencia, los textos que elegimos son los que consideramos más sencillos. Después vamos complejizando, hay unos textos que a nosotros decimos qué hermoso esto, pero es más difícil todavía. Entonces, vamos de a poquito, vamos con lo básico, a ver dónde están las dificultades. Acá me dice, yo no entendía rol, no entendía grupo, avanzó un poco y ahora se le complejizó con vínculo, ¿sí? Y si nosotros decimos, ¿qué era antes? ¿Antes o después vínculo? Porque para hablar de un rol y de un grupo, lo primero que hay es vínculo, ¿sí? Y no hay sujeto si no hay vínculo. Entonces ahí otra vez volvemos a esto de la dialéctica. Sí me hace así, ¿sí? Ahí van llegando más para los que van llegando recién y para que estén tranquilos, estamos hablando de qué dificultades hay en la lectura, en el avance de la materia. ¿Mm? Bien. ¿Qué más está pasando? ¿No se animan a preguntar? La manera en que intentamos explicar esto es confusa. No, me dicen acá no. ¿No? Bien. Con mi compañera hicimos el trabajo del Pichón Rivière, nos costó bastante entenderlo. Y es más, teníamos la duda, por ejemplo, si lo habíamos hecho bien o no, el tema de cuando teníamos que hacer un ejemplo del ECRO. Eso como que a nosotros nos quedó ahí la duda. Bien. En los grupos, o por ahí en esto, podemos ir trabajando, digamos, las dudas que ustedes tengan, pero esas guías son para ustedes, ¿sí? Sí, por supuesto, podemos ir haciendo devoluciones, pero la idea era en esta situación de paro que puedan avanzar con una, como la palabra lo indica, una guía en la lectura, en el texto. A ver, esta guía me está diciendo, esto se me lo está, no sé, praxis, ECRO, vínculo, es porque es importante, me tengo que detener a esto. Ahora, si yo leo solamente contesto la guía, pero no me queda claro y no repregunto y no hago este proceso que ha hecho la compañera, que yo creo que es fundamental,
Y no es porque ella sea lerda, es esto, muy difícil. Yo no sé cuántas clases vamos, a lo mejor sean 8 o ya no sé, o 10 clases a lo mejor. Muy difícil que comprendan todo. O sea, a mí me preocuparía más que me digan que entienden todo a que traigan la duda. Este proceso que ella ha hecho dice, es confuso, volví al texto, volví a leer, voy a mi ritmo, vuelvo a leer, voy entendiendo, voy articulando y reconoce la dificultad y digamos, todo el esfuerzo que le está poniendo en comprender. Esto es lo esperable. ¿Sí? Si a mí alguien me dice que entiende de una, y digo, algo se le está escapando, porque es todo nuevo. ¿Sí? Es una manera de pensar nueva, pensarlo dialécticamente, pensar las contradicciones, es nuevo. Los conceptos son nuevos. Articular y relacionar todo es nuevo. Dejar de repetir y articular con ejemplos también es nuevo. O sea, ¿sí? Y encima, ¿se acuerdan esto que hablamos de lo epistemofílico, todo lo que nos genera internamente? Y también yo empiezo a leer familia y digo, pucha, sí, la comunicación en la mía está peor que en la del corto, ¿no? Y nos pasa eso. Entonces también nos moviliza mucho. Entonces tenemos que poder darnos un tiempo. Ahora, mágicamente no va a pasar esto. Si ustedes no hacen este esfuerzo u otra estrategia, a lo mejor alguien más puede decir, profe, yo voy haciendo así y voy, siento que voy avanzando, ¿sí? Pero la idea es esta, que ustedes sientan que van entendiendo y articulando los conceptos. Ahora, si me dicen ningún concepto, algo sí está pasando, porque estamos machacando y machacando. Yo por ahí tengo la sensación, estarán aburridos, será que estamos dando vueltas sobre los mismos conceptos, necesitan que avancemos. En esto ustedes digan, sí, profesora, ya está, avancemos, o no, profesora, vuelve, y que no sea como ella que recién me dice, me va a matar si le digo dónde estoy. No, al contrario. Si ustedes dicen, vuelve a explicar la concepción de sujeto, y volvamos a sujeto, o volvamos a vínculo, pero vamos a volver con otra vuelta, ¿sí? Pero la lectura es fundamental, insisto, no, los teóricos no van a alcanzar. Ella dice, y yo vuelvo a ver los power, ¿sí? No sé si volvés a ver los teóricos. Los teóricos también. Ah. De que sí los vuelvo a ver, los vuelvo a repetir por una cuestión de que quizás capaz en la clase se me escapó alguna frase, alguna palabra, algún ejemplo que capaz que me ayuda a coordinar esto, que no lo entiendo, con otra cosa que tampoco entiendo, entonces por ahí para repetirlo me ayuda bastante. Bueno, acá ya ven, esto es un avance en espiral, ¿no? Va hasta la dificultad, vuelve, da otra vuelta, vuelve a venir, ¿sí? Y es el camino el que tienen que ir haciendo. Y por supuesto que estamos todas acá para poder ayudarlos en esto, ¿sí? Pero si ustedes no nos dicen qué está pasando, difícilmente avancemos. Bien. ¿Alguien trajo así algún concepto marcado? No entiendo. Esto, que vaya leyendo y que lo marque. O que ya buscó en Google, ya buscó, ya le preguntó a los compañeros y está complicado. ¿No hay dudas? Y acá me preocupo más. ECRO. Bien. Cuando preguntamos ECRO, generalmente las iniciales, digamos, las siglas las sacan facilísimo, ¿no? Todo empiezan como de memoria. Esquema, conceptual, referencial y operativo. Yo voy haciendo así y él me va deletreando. Ella van diciendo. Eso es como muy fácil. Ahora, ¿qué es un esquema? Estamos volviendo allá tiempo de los inicios y es necesario esto. ¿Qué es un esquema? ¿Qué es? ¿Con qué asocian esquema? Con una estructura, me dicen acá. Otro término complejo, el de estructura. Pero sí, conjunto de conocimientos. Y ahí ya hay un poquito más, ¿no?
Esa es mi referencia. ¿Se acuerdan cuando allá la compañera me decía, necesitamos más texto? Y yo ahí, ojo, porque no es cuestión de cualquier texto. Yo tengo que buscar textos que sean afines, o sea, que tengan alguna coherencia en la referencia. Yo cuando hablo de psicología social, voy a buscar autores, por supuesto, no psicólogos sociales todos, pero sí antropólogos, sociólogos, psicólogos, ¿sí? Que tengan este punto de coincidencia, de coherencia, a pesar de la ruptura. Pillon Rivière es el primero en que adhería a otra línea teórica al psicoanálisis y él rompe con esto, ¿sí? Pero vamos buscando y enriqueciéndonos desde otras disciplinas, la antropología, el materialismo dialéctico. Desde ahí vamos construyendo un esquema, un conjunto, ¿sí? Acá me decía una estructura, y cuando hablo de estructura, es esta estructura, voy a tratar de articular con otro concepto que ya nos comentaron las coordinadoras, que también les genera dificultad, que es de estructura en movimiento, en proceso, esta gestaltum. ¿Sí? Conjunto. Un esquema es un conjunto articulado de conceptos. ¿Sí? A esto voy yo en esta coincidencia, para que haya una cierta coherencia interna, porque si no, buscan sujeto, individuo y traen un sujeto o la concepción de sujeto, por decir, del psicoanálisis, que no está basado en la necesidad. Entonces ahí yo tengo que ir buscando la coherencia en este marco de referencia, donde yo me sostengo teóricamente para decir, no, estamos hablando de un ser de necesidades, de un ser social, de una posibilidad de cambio. Entonces, de todas estas disciplinas o autores que yo me puedo nutrir, pero es para enriquecer esta concepción de sujeto o este criterio de salud, enfermedad que tengo, ¿sí? Entonces, todo este conjunto organizado de conceptos es lo que va a ser mi esquema, mi estructura, de la cual yo me voy a sostener para operar, para trabajar, para cambiar, para hacer los análisis necesarios de la realidad para poder. A esto se refiere con operativo. Operar es hacer algo, ¿no? Venga, el médico que opera, el que mete mano, ¿sí? Bien. De ahí viene operativo. ¿Mm? Opero en la realidad, produzco un cambio en la realidad a la vez que me transformo a mí mismo. ¿Y esto por qué? Porque la realidad es dialéctica. Difícilmente la compañera, después de lo que cuenta hoy, de todo este proceso de cambio que hizo, siga, digamos, bueno, ya está, ya le conté a la profe que hago esto y no entiendo y siga así. No, ella ya encontró un camino de transformación, ella está operando de una manera en su aprendizaje. Revisa, le dedica tiempo, vuelve a ver, ¿sí? Ahí hay un proceso de cambio, de transformación en su proceso de aprendizaje. ¿Me van siguiendo hasta acá? Estoy tratando de articular teoría con ejemplos. Entonces yo ya tengo un esquema referencial. Ahora, este esquema referencial teórico, para seguir con este ejemplo, pero también es un esquema referencial en lo concreto, en la vida cotidiana. ¿Sí? Este ejemplo que yo les decía, ella ya tiene esta referencia. Esquema referencial, conceptual. Hablamos de los conceptos. Y esta es la coherencia que estamos buscando en la psicología social. Muchísimos autores, muchísimos. Y hay muchas, a lo mejor, poesía o que ustedes lean y digan, capaz que no sabe que de psicología social, pero ustedes leen, ¿sí? Yo les voy a contar qué me pasa a mí con yoga. ¿Alguna vez hicieron yoga? ¿Alguien hizo yoga? Sí. Yo le escucho a mi profesora de yoga y yo digo, esto es dialéctica pura. Ella cuando habla del movimiento, de los ejercicios, de la contraposición de la fuerza, que todas fuerzas van en un sentido y en el otro. O sea, cuando uno empieza a escuchar, y ella de psicología social, nada. Ahora, la esencia, ¿sí?, de este pensamiento oriental es dialéctico. Entonces ustedes van a empezar a escuchar desde otro lugar
Esto no es que uno, este texto, no, será psicólogo social, no será, no vaya a ser que me confunda. No, tienen que leer, tienen que... ¿Por qué sí? ¿Por qué tiene esta, digamos, consistencia y esta coherencia? Y podemos decir que coincide con nuestro esquema referencial. Y porque empezamos a ver de una u otra manera estos conceptos que son, yo recién hablaba de la concepción de sujeto o de el criterio de salud-enfermedad. Si no hay posibilidad de cambio, si yo no tengo esta mirada, esta unidad del sujeto como bio-socio psicológico, ¿sí? Y es raro. O muchas definiciones desde otro lugar que dicen, sí, el ser humano es una integración, mente, alma, cuerpo. Y ustedes dicen, che, ¿y lo material? ¿Y este sujeto que enfermaba en algún lado, en algún contexto, lo que nosotros denominamos las condiciones concretas de existencia, y acá se olvidan, ¿no? Como muy ideal. Ah, se enfermó porque es el débil. No sé, todos miran. Ah, todos miran allá. Pensaba que estaba el power, digo, están buscando algo. Este sujeto no enferma en una burbuja, no enferma porque es débil. Enfermamos en este contexto, en este sistema que nos lleva, en esta familia que reproduce las exigencias de este sistema y que no encuentra otras alternativas. Entonces empezamos a mirar qué relación hay de este sujeto, de este grupo con este contexto. ¿Cómo es esta relación dialéctica del sujeto y el contexto? Y ahí empezamos a entender, entonces, bueno, esperen, ahí hay un vínculo, empezamos a ver cómo es esto del vínculo, cómo es esto de la concepción de sujeto. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Quién había preguntado de ECRO? Ah, ¿y se entiende un poquito más de ECRO? ¿No? Como usted lo está diciendo, y es como que más entendible de si vamos a la teoría. Bien. Bueno, y esta es la praxis. Teoría, práctica y esto, ¿sí? Si no, ¿qué es lo que pasa? ¿Creen que con escuchar el teórico ya está? Porque ustedes pueden decir, ah, sí, sí, entiendo. O van al texto y dicen, no. Pero a lo mejor, después de ver los teóricos de la pandemia que están, ¿sí? O venir acá, o repreguntar, o pedir horario de consulta, o discutir con sus compañeros, y le van dando otra vuelta. Hay algo que queda dando vuelta. Y empiezan como a cerrar, no a cerrar, porque no es cerrar las ideas, ¿sí? Pero la van como afinando, las van puliendo, se van acercando un poquito más con otro grado de profundidad. Antes decíamos familia, y ustedes habían traído, ahora cuando vuelvan a leer familia, ustedes van a ver cómo hay varios niveles de análisis, está bien, la psicología social trae estos tres, pero hay muchos más. Estos tres son fundamentales, que ustedes como educadores para la salud puedan hacer esta lectura, pero tienen que hacer esta lectura con la familia como este primer grupo, si se quiere, pero después van a tener muchos otros grupos. Ahora, en todos los grupos hay roles, por eso la importancia de los roles. ¿Cómo se está jugando acá la asunción y la adjudicación de roles? ¿Se entienden estas palabras? Cuando yo diga algo que no se entiende, profe, no entendí. ¿Qué quiere esto? ¿Sí? Porque vos decís, han explicado en esos teóricos como otras veces. Sí. Imagínense que yo hace 20 años que estoy en la cátedra. O sea, yo doy, por más que entienda, son ingresantes y vuelvo, pero hay cosas que por ahí me engancho en el ejemplo algo y voy como muy rápido. Y la asunción y la adjudicación de roles es como casi una obviedad. Entonces lo puedo decir muy rápido. Ahora son complejos mecanismos, o sea, no es así nomás el de asumir un rol, ¿sí? Y en todo grupo pasa esto. Yo por algo en particular, por mi historia, ¿sí? Personal, y cada uno de ustedes podrá asumir o no un determinado rol. Y un grupo, una familia, en este caso para seguir con el grupo familiar, va a adjudicar los diferentes integrantes del grupo, ¿sí? Estos mecanismos. Supongamos que le adjudicamos a la hija mayor. Y por su historia se hace corre, dice, no, pará, yo soy la hija, vos sos la mamá, se te cargo vos. Se corrió, no asumió ese rol. ¿Sí? Pero esto genera discusiones en otro ámbito. Entonces viene
la otra hija o el hijo. No, no, dejen, yo me voy a hacer cargo de, ¿sí? Se van asumiendo otros roles, que a lo mejor en una familia son como más implícitos y los roles van cambiando, son dinámicos, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Cuando este rol se va, nosotros decimos estereotipando, o sea, se pone rígido y se repite. Entonces, siempre es esta hija la que dice, no, yo me voy, yo tengo que estudiar, no, yo me voy, yo estoy de novia, no, no es problema. Y esta pobre, supongamos la del medio, y es la que se sacrifica, ¿no? Y dice, bueno, no, yo cocino, no, yo... Y esto tiene un costo. O alguien, no, yo para no discutir y yo hago, no digo, ¿sí? Esto tiene un costo en la familia. Que cuando esto se reitera y se reitera y estos roles son cada vez más rígidos, ahí estamos hablando ya de una manera de funcionamiento, digo esta palabra porque la trajeron ustedes, disfuncional, ¿sí? O que va enfermando, nosotros podemos decir iatrogénico, patológico, enfermizo, todo esto que tiene que ver, digamos, con la reiteración de algo que no le hace bien a nadie, pero de alguna manera le es funcional para que se sostenga, o sea, para que esta mamá pueda, supongamos, seguir trabajando. ¿Se entiende? Entonces, por algo tenemos que ver los roles, cómo se van asumiendo los roles. No es porque nos diga, bueno, Pillón le ocurrió esto de los roles, hablemos de los... No, no. Tenemos que poder mirar esos roles. ¿Cómo se los adjudica? ¿Quién los asume? ¿En qué momento? ¿Relacionado con qué? ¿Cuándo cambio? Por algún momento yo podré ejercer un rol y después no. ¿Sí? Entonces todo esto es lo que ustedes tienen que poder ver en un grupo. Hasta acá, aclaré, oscurecí, ya no sé, ustedes ayuden. ¿Sí? Allá. Y la Cami, ahí va la Cami. Profe, tengo una duda. Cuando usted dijo que la psicología social trae consigo 3 análisis, exactamente no entendía a qué hace referencia. A ver, busquemos, no sé dónde está el power. Hay un análisis, hay distintos grados y niveles de análisis cuando uno analiza la familia, ¿sí? Hay un nivel que es institucional, la familia como institución. En todas las sociedades, históricamente, existen las familias. La familia como institución, ¿sí? Hay diferentes tipos, ¿se acuerdan cuando hablábamos? Bueno, puede ser ensamblada, monoparental, la familia tipo, y van a seguir cambiando porque el contexto, ¿sí? Va cambiando. Antes era impensado que una pareja de homosexuales pueda adoptar, y hoy pasa, y por suerte pasa. ¿Ah? Sí, que la normalidad y anormalidad también entre comillas, digo con esto. O sea, ¿por qué alguien que está en pareja estaría privado de adoptar, de constituir una familia, ¿sí? De asumir esta responsabilidad y este cuidado que implica el responsabilizarse de un hijo cuando hay tantísimos niños que están en situación, digamos, de ser adoptados, de buscar unos padres, más allá de la identidad sexual que sea? Esto va cambiando y van configurando otros tipos de familia, que hace a lo mejor 20 años atrás, 30 o por lo menos acá en Jujuy, era impensado. Y ahora sí, ¿sí? Después podemos hablar de muchísimos tipos de familias, pero la familia como institución es innegable, ¿sí? Y tiene que ver con estas pautas del contexto. Ahora, este nivel macro de la familia como institución, si nosotros vamos, ¿se acuerdan cuando yo les decía a ustedes? Eligieron hablar este idioma, eligieron la religión que tienen, después puede ser, pero cuando nacemos generalmente o nos bautizan o de acuerdo a la religión nos evangelizan, ¿sí? No elegimos mucho. La familia nos va transmitiendo las pautas, ¿sí? Es como una reguladora social de la sociedad en que vivimos. La mayoría, ¿sí?
estamos determinados y es la familia la que asume este rol social, es la mediatizadora entre este contexto, ¿sí? Y este individuo que nace, o que crece, o que adoptamos, como sea, pero en este nuevo integrante de la familia. La familia nos va transmitiendo la idiosincrasia, la cultura, inclusive la música. Si yo les digo, a ver, qué música, y lo más probable es que haya alguien en la familia que le guste, ¿sí? Y si no, justamente para diferenciarse en estos procesos de identificación, a lo mejor dicen, no, a mi papá le encanta el tango, le encanta el folclore, yo nada que ver, yo soy rockero, ¿sí? Pero inclusive hasta esas elecciones están configuradas en una organización social. La familia es la primera socializadora que hay. Después refuerza el colegio, los clubes y otras instituciones, ¿sí? La educación acá también es una institución. Digo esto porque a lo mejor cuando hablamos de institución, no es el edificio, ¿sí? ¿Se entiende? Me hacen cara rara. ¿Ah? La institución como un conjunto de normas, ¿sí? En esto. De normas, de reglas, de pautas sociales. En esto la familia como institución. Y después, bueno, todo lo que se juega en este grupo familiar, que eso ya es como más, un análisis más micro, más chiquitito. ¿Cómo es esto cuando yo les hablaba de esto de identificación o justamente por contraidentificación, las elecciones que vamos haciendo, cómo yo voy introyectando, incorporando, voy identificando, me voy constituyendo como sujeto en relación a los otros, voy conformando este mundo interno? Cuando yo hablo y hago este gesto es como, es muy concreto esto, pero estoy como tratando de decir cómo yo este afuera, ¿sí? Lo voy introduciendo en mi cabeza y se conforma este mundo interno. Yo hablo familia y cada uno de ustedes se les viene su familia, ¿sí? Y seguramente son muy distintas. Y habrá alguien en su mundo interno que ocupa, ¿sí? Un rol muy amoroso, muy cariñoso, no sé, a lo mejor sea la madre o a lo mejor todo lo contrario, ¿sí? Pero seguramente alguien cumple esta función materna, la función paterna, ¿sí? Alguien ejerce la autoridad, alguien es más amoroso, más cariñoso, alguien más estricto, más permisivo. Vamos incorporando esto. ¿Estamos hasta acá? Ese es el mundo interno. ¿Sí? ¿No? Vos que me preguntabas. A ver. El primer objeto de análisis es la familia. Sí, no, también es el vínculo, ¿sí? Pero sí, ¿dónde se producen estas primeras relaciones vinculares? En el ámbito familiar. Dicen, no me acuerdo el texto cómo decía. A ver, esperen que yo les hago poner power y sigo hablando de otra cosa. El grupo familiar es una estructura social básica que se configura por el interjuego de roles diferenciados, padre, madre, hijo, y enunciado los niveles o dimensiones comprometidas en su análisis. Podemos afirmar que la familia es el modelo natural de la situación de interacción grupal. ¿Dudas ahí? ¿Se entiende o no se entiende? Modelo natural de la situación de interacción grupal. Vieron que cuando yo les decía estos ejemplos de familias, de cómo las hermanas acá, por ejemplo, asumían estos roles, o no, ¿sí? Son las primeras interacciones. El ejemplo cuando decíamos, el bebé llora, ¿sí? Y él o la que cumple la función materna verá si le da la mamadera, si le cambia el pañal, si lo pone boca abajo, si lo deja llorar. Esas interacciones que nos van configurando, ¿sí? Es en esto, es un grupo, y lo primero es la familia.
Después vienen los otros grupos, pero lo primero es la familia. Y esto de modelo natural, en dos sentidos. Lo natural en la familia tiene que ver realmente, y entre comillas también, con la reproducción material, ¿sí? Porque en la familia es donde, está bien, yo recién traje el ejemplo de la adopción, pero naturalmente, ¿sí? Es donde a partir de la concepción o el nacimiento de los hijos se va reproduciendo materialmente, o es lo que posibilita esta estructura básica. Ahora, siempre que hablamos de la familia como lo natural y lo básico, por supuesto que estamos hablando de un orden social. Por eso es la reguladora de las pautas y las normas sociales. Es la que nos transmite y nos regula y nos condiciona para poder vivir en este contexto. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? Allá, Cami. Yo no entendí muy bien a qué se refería con material. Material, cada vez que hablemos de material, ¿sí? Es lo concreto, es lo tangible. Cuando hablamos del material, supongamos, en este orden social, económico y todo esto que lo podemos decir, ¿qué es lo concreto? Las relaciones concretas de existencia, esto del hambre, por decir, de la pobreza, esto que suena como muy abstracto, los ponemos a ver. En este caso de la familia, lo material, y esto es lo orgánico. El sujeto es un ser material, social. Este cuerpo biológico es lo más material que tenemos. ¿Sí? Este cuerpo que tiene hambre, que tiene frío, que tiene muchísimas necesidades, ¿sí? Este cuerpo es lo más material que tenemos, el cuerpo de ustedes, a eso nos referimos con lo material. Entonces, en esta unidad básica, natural, es donde se reproducen, ¿sí? En esto hablamos de lo material, ¿sí? Se reproducen otros sujetos. La psicología social, ¿qué va a decir? Que para que se constituya un sujeto, ¿sí? Tiene que haber esta interrelación en un grupo que lo instituye como sujeto, ¿sí? Que lo determina como sujeto. Pero si en este cuerpo biológico, este bebé, ¿sí? No hay posibilidad, ¿sí? Necesariamente necesitamos de este cuerpo biológico, material, concreto. Cada vez que hablemos de lo material, después lo van haciendo extensivo, por ejemplo, a esto que yo digo, las condiciones concretas de existencia, eso es lo más material. ¿Tenemos acceso para satisfacer nuestras necesidades o no? ¿Con qué condiciones concretas contamos? Y eso es material, es concreto. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí o no? Sin miedo. Si no fue clara, me dicen. ¿Sí? Bueno, estamos yendo despacito, a ver si podemos ir avanzando. Tratamiento de los grupos, bueno, esto es en realidad en 1985, habla, y hay, en el grupo Enfoques y Perspectivas, ya que me preguntaba qué es un librito, que no sé, creo que sí lo traje, hay varios textos que tienen que ver con el análisis familiar. Él empieza, ustedes piensan que él trabajaba con los enfermos mentales, digamos, internados, y él empezaba a ver que era el grupo familiar, por eso tanto interés que él tiene con desarrollar y estudiar los grupos, porque este enfermo que él tenía interno como paciente, él se da cuenta que no necesariamente era solo él, sino que este enfermo, ¿sí? Exactamente, era este grupo familiar el que estaba enfermo, él era el emergente con su enfermedad de esta dinámica familiar, de este grupo, ¿sí? Entonces, Pero igual estudiaba el por qué se producía el emergente en esa persona. Por eso se estudia todo el grupo familiar y de que por qué nace, digamos, o por qué llegó a ese punto. En el texto habla también sobre la depresión, da el ejemplo de la depresión, de que por eso se estudia no solamente al enfermo, sino también al grupo en sí, para saber de dónde nace la depresión. Quizás por ahí es algo familiar o algo así. está muy bien. Él empieza a ver, bueno, ¿qué pasa con las ansiedades con ¿sí? De este grupo?
pero ¿por qué se la depositan, por ejemplo, a este enfermo y él por qué se hace cargo? Entonces ahí empezamos a ver otra vez estos mecanismos de los roles. Pero hay algo que es innegable. Ansiedades, tensiones, miedos tenemos todos. Ahora, ¿qué pasó en este grupo que se depositó todo en este integrante? ¿Sí? ¿Qué características, cualidades, ¿sí? rasgos tenía esta persona para que enferme y no otro de este grupo familiar? ¿Y qué pasa si esta persona se cura y vuelve a este grupo? ¿Enfermará otro si no cambió su dinámica? ¿Volverá a enfermar este? ¿Qué pasa acá? Entonces, es muy interesante pensar los grupos y no esta persona aislada, porque es, en realidad esto iría contra nuestro ECRO. Si nosotros decimos, o sea, que es imposible que una persona satisfaga sus necesidades en otro ámbito que no sea social, y el grupal, la importancia que tiene en lo constitutivo, no podemos después, en nuestra práctica, pararnos en una concepción de sujeto aislado. ¿Se entienden? Entonces, estas contradicciones serían insalvables en nuestro ECRO. Nosotros tenemos una concepción de sujeto social, históricamente determinado, producido y productor en este contexto. A mí el contexto me está determinando, pero a la vez yo estoy determinando este contexto. ¿Qué está pasando ahora cuando hablamos, supongamos, de consumo problemático? Cada vez más. Hoy las noticias, un chico, no sé, 25 años, que ¿sí? Se va a divertir. ¿Qué pasa con el consumo de sustancias? Cada vez más. ¿Y fue este chico o cada vez, y no voy a decir exclusivamente en fiestas electrónicas, cada vez en diferentes fiestas están pasando, ¿sí? Acá en Jujuy también hubo otra situación. ¿Qué pasa acá con la norma, con la ley, con el consumo, con la diversión? ¿Qué entendemos por...? Y ahí empezamos a hacer otras miradas, ¿sí? Mucho más profundas y articuladas con el contexto. Bueno, tengo un compañero, está cabeceando. ¿Está muy aburrido esto? ¿No? No saben lo que es cuando yo los veo cabecear. Digo, ¿por dónde voy? ¿Quieren que vamos por el Power? Bueno, otras dudas, otras preguntas. A ver. Bueno, esto tiene que ver con ahí, de esta psicoterapia colectiva, familiar, ¿sí? Esto tiene que ver, si agarran esto, no sé, hay montones de... Ustedes se den una idea, no le vamos a dar todo esto. Pero todo, mucho. Todo esto que... Y muchos grupos étnicos y conflictos familiares. Vamos a ver. Aproximación a un modelo de análisis del grupo familiar. Ustedes tenían, si no me equivoco, es este. El grupo familiar, unidad de análisis de la configuración de la conducta normal o patológica, ¿sí? Bueno, imagínense en todo lo que hay de familia para poder empezar a pensar la salud mental, ¿no? En estos grupos es donde enfermamos. Y en estos grupos, así como en la familia, en los grupos laborales también enfermamos, ¿o no? En el grupo de amigos, ¿qué está pasando? Vieron que ahora en la escuela dicen no le hacen bullying. ¿Qué está pasando en esto? ¿Qué pasa en los grupos tan pequeños? ¿Sí? Y encuentran esta dinámica de agresión y todos agreden a una persona, a un niño o un adolescente que no encuentra recursos para defenderse. ¿Sí? ¿Qué pasa y por qué cada vez lo atacan más? Bueno, todo esto en los grupos es donde nosotros vamos a tener esa mirada, ¿sí? Ustedes cuando le vengan estos casos, bueno, ¿qué está pasando acá en los grupos? ¿Sí? Capaz, está bien, no son psicólogos, podrán, pero ahí en el grupo usted dice, algo está pasando acá. ¿Cómo se están jugando estos roles, la comunicación, el aprendizaje? ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Así como un psicólogo solo no puede hacer nada, el educador para la salud tampoco. Empezaremos a trabajar con otros profesionales, ¿sí? Que enriquezcan nuestra mirada y nuestra práctica. Y vamos a configurar un grupo de trabajo interdisciplinario, todo esto que ustedes van a escuchar en el transcurso de la carrera como necesario e importante, es fundamental. Si no, nos vamos a quedar, sí, el grupo es importante, pero no es fácil trabajar con un grupo, ¿sí?
De hecho, ustedes en el grupo tienen una coordinadora, una observadora. Cuando nos quedamos, seguimos reflexionando qué está pasando en grupo. Esto que yo empecé, algo está pasando en la lectura, ¿sí? Y miren, son todas las compañeras muy preocupadas. Algo está pasando. Bueno, a ver, ¿por dónde vamos? Y estamos todas en esta dirección para apuntalar a los grupos, ¿sí? Y es insuficiente. Si ustedes no van diciendo qué le van pasando, tampoco vamos a poder, no somos magas. Entonces, esta ida y vuelta, esta relación dialéctica con ustedes va a producir un cambio, ¿sí? O es lo que debería pasar. Bueno, hasta acá vamos con la familia, ¿sí? Gesta gestantum, ya lo dije, es estructura, es un proceso en permanente movimiento. Digo esto porque también en los grupos lo único que les quedó, ¿sí? Que eran una palabra, un término alemán. Sí, es verdad, viene de la teoría de la Gestalt, ¿sí? Y ante la dificultad, a lo mejor, de todo lo que implique traducir, nos quedamos con esto, de una estructura en movimiento. Pero si estamos hablando de esta familia, dinámica, cambiante, determinada por un contexto social, económico, político, imagínense, si yo no pienso a esta estructura que se va moviendo, que se va gestando y que va gestando a la vez a los integrantes de este grupo familiar, no puedo pensar. Entonces esto, que es muy difícil traducirlo, digamos, todo lo que yo estoy diciendo, estructura, en movimiento, dinámica, cambiante, ¿sí? En alemán se lo dice con ese término, pero en castellano lo tenemos que usar todos estos recursos para dar la idea de esta estructura, en este caso familiar, ¿sí? Que es dinámica y cambiante, que está determinada por todo esto que recién les mencionaba, ¿sí? En el caso de, si hablamos de familia. Ahora, si hablamos de la concepción de sujeto, y también, permanentemente, ¿sí? Me voy estructurando, me voy produciendo y voy determinando también un cambio en esta otra estructura. Y ahí volvemos a la dialéctica. ¿Ven cómo yo todo este trato de pensar dialécticamente el sujeto, el contexto, el vínculo, es la relación? ¿Sí? Si no, no hay forma. Si nos quedamos con una mirada, yo produzco un efecto y me quedo ahí, no. El otro, la otra, el contexto, también produce un efecto, es un ida y vuelta permanente, y eso genera mucha tensión, mucha contradicción. Yo a veces no quisiera cambiar. Les digo, se entienden, y por ahí digo, ay, que me digan que sí, que ya está, ¿no? Porque también ya, digo, ¿cómo hago? ¿Cómo más explico esto? ¿Sí? A mí también me genera una tensión, una contradicción. Y tenemos que ver, bueno, ¿cómo se resuelve esto? Tenemos que resolver esta tensión, si no vamos a seguir empantanados acá. ¿Mm? Entonces, esto que está tirando, lo tenemos que resolver. Y buscaremos en esta tensión qué es lo nosotros hablamos, polariza, qué sobresale, qué define esta contradicción. ¿Sí? Acá supongamos, la compañera decía, no entendía, venía, veía, y ¿sí? ¿Cómo resolvió esa contradicción interna entre el entender, el comprender y no comprender? O sea, y bueno, ¿sí? ¿Qué hizo? Operó, llevó la atención al máximo, ¿sí? Y algo dio resultado. Ahí vamos. Ahora, si yo esta contradicción la niego, digo, bueno, ya, ¿sí? Si no profundizamos esta contradicción muchas veces, a ver, en este caso yo la estoy haciendo consciente, ¿sí? Pero muchas veces tenemos esta, y no la podemos ver. Y estamos ahí, tironeados en esta contradicción. ¿Qué tengo para decirles? Que una vez que se resuelve esta contradicción, inmediatamente surge otra, porque tienen que ver con las necesidades. ¿De dónde surge esta contradicción? De la tensión que genera una necesidad, ¿sí? Y en el afán de satisfacerla, por ejemplo, esto que yo ahora quisiera, no sé, cómo expresarme mejor para poderles acercar los conocimientos, que sea más fácil, digamos, el aprendizaje. ¿Sí? Y esto a mí me genera, en esta necesidad genera una tensión. ¿Cómo se resuelve? Bueno, supongamos que se van y vienen las chicas y dicen, peor, Ceci.
dice que te han entendido menos que el otro día. ¿Sí? Más allá que entraría en crisis, pero tendrá que ver la manera, cómo hacemos para, ¿sí? Resolver esta tensión desde otro lugar, cambiar. Esto es permanentemente con todas las necesidades. Si yo tengo la necesidad de alimentación, ¿se acuerdan que decíamos? El bebé llora, ustedes tendrán que ir, ver o trabajar para poder comprar, habían traído el ejemplo. Cada necesidad nos va generando una tensión, este monto de carencia que hablamos la otra vez, que nos lleva a buscar en el afuera, en el otro, la satisfacción que no siempre se da de esa necesidad. Y esto genera tensión, genera contradicción. Se resuelve e inmediatamente nace otra. ¿Vamos hasta acá? Sí, bueno. A ver, ¿qué funciona? Seguimos con la familia, ¿no? El grupo familiar que funciona como totalidad dialéctica cuando la comunicación es abierta y se retroalimenta de sus integrantes y del contexto que le corresponde a cada momento histórico. Bueno, acá la comunicación es algo fundamental, ¿sí? Yo vuelvo al corto porque eso es como muy clarito, pero en todo grupo tenemos la comunicación y el aprendizaje como dos procesos necesarios para la satisfacción de las necesidades. Ahí volvemos a lo mismo de recién, ¿sí? Si yo no comunico, si ustedes no dicen, che, no estamos entendiendo, ¿va? ¿Sí? ¿Cómo comunicamos? Y me duermo, me levanto y me voy, digo más, sí, ya está, hasta acá llegué con psicología, ¿sí? Uno comunica y también está el aprendizaje. ¿Mm? ¿Cómo se les ocurre que es el aprendizaje? Cualquier ejemplo. Cualquiera. ¿Ahora estaremos aprendiendo o no? En realidad, para mí el mayor aprendizaje de hoy sería que ustedes se animen en lo sucesivo plantear las dificultades, en todas las materias. Es decir, me pasa esto, no entiendo. Ese para mí sería el aprendizaje de hoy, no de los contenidos. ¿Sí? Supongamos. Capaz que ustedes en esto que todos, o no todos, pero muchos han dicho sí, capaz que dicen, se clarificó algo y dicen, bueno, sí, ese es el aprendizaje, el contenido. Ahí va acá. Profe, yo tengo una duda en sí con el concepto que está dando y con el ejemplo que está dando. Yo lo estoy entendiendo que en un grupo sería como, por ejemplo, en una cátedra, el aprendizaje sería como la interacción, digamos, en una estructura social básica. O sea que si nosotros queremos hacer una interacción entre aprendizaje mediante la necesidad de cada uno, o sea, a uno le cuesta más leer, a otro menos, esa comunicación va a poder hacer que se pueda solucionar eso. Debería, o sea, no alcanza Claro. como comunicar. Ustedes me pueden decir ahora, no entiendo. Y yo les puedo decir, y bueno, si no leen, ¿qué Claro. quieren que haga yo? Supongamos. Ah, ok. O sea, yo no estoy haciendo mi aprendizaje, mi autocrítica, ¿sí? Correrme de lugar, ¿sí? Supongamos, esto, cuando yo recién les digo, a ver, aprendizaje, y todo esto es un aprendizaje, ¿sí? Lo que hizo la compañera a mí me parece muy valioso, y lo machaco, porque digo, es parte de un proceso de aprendizaje, donde hay dificultad. Bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo? ¿Sí? A lo mejor alguien se queda en la queja, ¿no? Se queda en la queja y dice, la verdad yo no le entiendo al profesor, y da vueltas sobre lo mismo, y vuelve a lo mismo, y vuelve a lo mismo, y viene la otra profesora y también lo mismo. Y veo el video de la pandemia y vuelve a decir lo mismo, y me quedo ahí. Ahora, por ejemplo, ¿no? Dice, yo no entendía, y leía, y volvía, y voy a mi ritmo, y veía los power, y volví a leer mis apuntes, y de ahí volví a escuchar los teóricos. Miren el proceso de aprendizaje que está haciendo ella. ¿Sí? No se queda o sea, y este aprendizaje es mutuo, porque yo ahora, para poder explicar aprendizaje, me parece que eso que ella describió es lo más claro a un proceso de aprendizaje. Más allá del contenido, que por supuesto es muy importante, ¿sí? Pero en el aprendizaje, supongamos en esto qué sé yo, del bebé cuando llora, y ya sabe que si llora lo calma, ustedes ahora espero que sepan que si no entienden algo, no dejen pasar, sino que digan, no entiendo, ¿sí?
¿Se entiende ahora el ejemplo? Sí, sí. O sea, se garantiza que si, por ejemplo, yo, hablo por mí, ¿no? Hago lo mismo que mi compañera, me asegura que yo pueda aprender mucho más que lo que hago, por ejemplo, ahora que solamente escribo y bueno, voy a mi casa y hago la lectura, todo, y no quiero decir que entiendo todo, pero algo por ahí entiendo. Bien, a ver, vos me estás pidiendo certezas, garantía, Eh, ¿sí? Muy no, difícil, no las claro. tengo. Sí sé, sí o sí sabemos que en todo proceso de aprendizaje, ¿sí? En este ámbito, por ejemplo, ya dejemos el bebé que llore y... En este ámbito, el aprendizaje implica esto, chicos. Implica mucho esfuerzo, Ok. ¿sí? Por eso yo les decía, no crean que viniendo a los teóricos solo, escuchando, ya está. Es leer, porque, a ver, vos me podés decir, usted me garantiza esto. ¿Se acuerdan cuando yo le decía, hay palabras, vocabularios del uso cotidiano a lo mejor para mí, ¿sí? Como esto que yo les decía, asunción, adjudicación, explícito, implícito. No estoy hablando de conceptos, estoy hablando de palabras de uso cotidiano para mí, que a lo mejor muchos de ustedes no tienen por qué, no entran dentro de la cotidianidad de ustedes. Entonces, vos vas a ir al texto, vas a leer, vas a pasar, vas a comprender muy poquito, esto que decía la compañera al principio, el problema de comprensión de texto. Si yo no tengo estos instrumentos previos, estas palabras, que sería este obstáculo epistemológico, ¿sí? Y difícilmente puedas avanzar. Entonces, ¿yo qué te puedo decir? En todos estos años que nosotros venimos trabajando, cuando están estas dificultades, leen, usaban el diccionario cuando yo les decía antes, o van a Google, o cuando piden horario de consulta, o cuando le dicen, che, nos juntemos a estudiar, ¿vos entendés? No, no. Y resulta que empiezan, más que las docentes explicando como loro, porque llega un momento que de verdad somos muy limitadas y poco creativos, por lo menos yo. Cuando ustedes se juntan a estudiar, es mucho más rico. Traen otros ejemplos. Yo capaz que sigo dando los mismos ejemplos, lo primero que se me viene, ¿sí? O porque otros años me resultaron, entonces apelo, ahí miren la reiteración, no es un aprendizaje creativo. Ah, esto me resultó, vuelvo a traer ahí del recuerdo de mi mundo este ejemplo. Y ustedes por ahí con otros ejemplos van enriqueciendo, ¿sí? Yo no te puedo garantizar, sí te puedo decir que un proceso de aprendizaje implica esto, implica duda, implica mucha confusión. Si no hay confusión, o sea, es porque vos no estás confrontando tu idea. Le estamos diciendo, todo esto que estamos viendo rompe con las ideas que ustedes traían previa, de sujeto, de salud, y ustedes las traen porque están reforzadas por un orden social, ¿sí? Entonces sí sabemos todo lo que genera esto. Este obstáculo, acá hablamos de obstáculo epistemofílico, genera mucha contradicción. Hay algunos que dicen, no, esta yo la verdad, esto no es para mí. No sé qué deliran de la dialéctica, del cambio, del enfermo, cada uno, o sea, trabaja el que quiere, ¿sí? Capaz que usted dice, esto no es para mí. O dice, a mí me gusta, pero yo pienso distinto a esto. Y empezamos a debatir y entrar en contradicción. Y esa contradicción que genera confusión, hasta que no se resuelva, ¿sí? Será en qué lugar se ubican ustedes. Si se ubican en la queja, en el boicot, empiezan a sabotear, ¿sí? O, mira qué interesante esto. No, sí, che, porque resulta que en esta familia, en esto que yo conozco, a mi amigo le pasó lo mismo. Y empezamos a ver que no es tan delirante esta mirada que traemos, ¿sí? No tengo certezas, pero sí te digo que si lo haces, seguramente vas a tener buenos resultados. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Sí? A ver. Funciona como espacio de encuentro o alienación. ¿Se acuerdan qué era alienación? Lo que quede, lo que haya quedado como alienación, a ver. Yo lo tenía entendido que era como lo ajeno. Como lo ajeno. Un solo orden. Lo ajeno, y ahí falta un poquito explicar, o sea, les quedó algo, ¿sí? Alienación.
subestimarse o enajenarse, dice. Esperen. Yo había O notado, pero también no puse un una- estado en común. No del estado, sino del estado en común. No sé si no me estoy explicando bien. ¿Del Estado como institución? ¿O el Estado subjetivo? Sí, es. A ver. Ojo ahí, porque el Estado puede ser que tengamos un estado subjetivo de encuentro, o sea, nos estamos encontrando, nos estamos comunicando, o que estemos todos desconociéndonos en nuestras necesidades más íntimas, y ahí estamos hablando de un estado de alienación. Que se desconocen las verdades más íntimas. Esto es lo que ustedes están buscando. Bien, ahora le vamos a dar otra vuelta y vamos a tratar de ser un poquito más precisos. ¿En qué? Si nosotros decíamos que el sujeto es un ser de, lo primero que yo digo desde la psicología social, un ser de necesidades. ¿Sí? ¿Se acuerdan todo esto que yo empecé a hablar? Tengo necesidad de este cuerpo material, tengo necesidad, ¿sí? Es un ser de necesidades, ¿sí? ¿Y cómo yo voy a satisfacer estas necesidades? Voy a crear diferentes vínculos, relaciones interpersonales tendientes a satisfacer estas necesidades que se frustran. Ahora, en un momento de permanente insatisfacción, se frustra y se frustra y se frustra, ¿sí? Y donde yo ya me voy desconociendo, digamos, en esto, ¿qué estoy necesitando? ¿Sí? Soy ajena a mí mismo sería, si no quedan las palabras ahí sueltas, como primera aproximación para asociar está bueno, pero es ajena a mí misma, a mis propias necesidades, a quién soy yo, me desconozco en mi esencia, qué me hace bien, qué me gusta, qué necesito, qué quisiera hacer, pero también en las necesidades del otro, ¿sí? Supongamos en un matrimonio donde a alguien le dice, che, yo necesito tal cosa, y el otro o la otra, la compañera, ven, bueno, acá volvemos a todas las dificultades que tenemos, porque vuelvo siempre a las parejas heterosexuales, pero en realidad podría ser cualquier tipo de pareja donde alguien plantea una demanda y la otra parte no escucha, no puede, y se van, como en estos roles, se van haciendo cada vez más rígidos, donde no puedo captar la necesidad, no veo la necesidad del otro, me cierro en qué necesito yo, qué quiero yo. Yo quiero salir, yo quiero ir, yo necesito, no sé, trabajar, no, ¿sí? Y no puedo ver, escuchar, conectarme con el otro, y ahí entramos a funcionar en una manera alienada. Sería esto que puede ser un estado subjetivo alienado, ¿sí? Enajenado, ajeno a mí mismo. Pero tiene que ver con el grado de reconocimiento de necesidad mío y del otro. A ver, generalmente esto no lo hacemos a propósito. Yo digo, ahora no lo voy a escuchar para condicionarla de esta manera. No, ¿vieron la familia del corto? Volvamos a esto. Hemos pasado esa película para usarla de ejemplo. ¿Sí? Desconocía un integrante del otro la necesidad. ¿Sí? Esta mamá, este papá, no se dan cuenta que a lo mejor la hija, las horas que se pasaba frente a la pantalla escuchando esta música romántica y llorando, que tenía un problema cada vez más encerrada, supongamos ella hablaba de un embarazo, cada vez ese más encierro. Esta mamá no pudo decodificar, y este papá menos, no podían decodificar qué le pasa, este cambio de comportamiento, de actitud a la hija. No pudo conectar. Esa familia estaba funcionando de una manera enajenada, alienada, ¿sí? No podían percibir la necesidad del otro. Este papá, que solo muy cómodo, ¿sí? Que subestimaba, digamos, a la mamá, y esta mamá solamente cumpliendo con este mandato social que era la organización familiar a través de la responsable de la comida o de los quehaceres domésticos, podría ser, porque es lo que uno infiere, ¿no? Ahí todos están desconociendo la necesidad. Podríamos decir, este grupo familiar funciona de una manera alienada, ¿sí? Enajenada, que desconoce las necesidades de cada uno de los otros integrantes de la familia. ¿Se entiende un poquito más esto? ¿Sí?
un grupo familiar de encuentro, porque ojo con esto, creer, sino que caemos en esto también de una manera dicotómica, o somos familias ideales, perfectas, que nos comunicamos, que sabemos qué necesita el... No, tenemos momentos en que podemos funcionar de una manera más alienada, pero también tenemos momentos de decir, che, cuando uno para, cuando el otro me dice algo, a ustedes no sé si tienen hermanos o sobrinos o hijos adolescentes, bueno, sí hay varios que pueden tener hijos. ¿No me estás escuchando? O los chicos más chiquitos, háblame, escúchame, porque estamos con el celular y los chicos, ¿sí? Nos están diciendo algo. Ahora, si cada vez que mi hija me dice, mamá, ¿sí? Que necesita contactar, que necesita atención, y uno sigue, para, que tengo que... Si siempre va a ser esto, y vamos a tener problemas. Ahora, si yo le puedo decir, para, necesito contestar esto, porque no agarré el teléfono en todo el día y es de trabajo, dejo, contesto y después vuelvo a esto, ¿sí? Es otra cosa. ¿Se entiende? Porque si no, ojo con esto de creer que o todas las familias son disfuncionales, no todas, pero si está mal, y que va a seguir funcionando así. Justamente lo que plantea la psicología social es esta posibilidad de cambio, de transformación. Y ahí entra, ¿sí?, el poder transformar. Entonces podemos, ¿sí?, funciona como espacio de encuentro o alienación. Esto es para todos los grupos. En todos los grupos uno se puede encontrar, puede plantear las dificultades, o debería poder plantear las dificultades, algo está pasando, el malestar. ¿Sí? Cuando funcionamos así de manera disfuncional y está el malestar ahí y seguimos como si nada. A ver, yo no voy a seguir como si nada. Las chicas, ¿cómo van? ¿Se entiende? Sí. ¿Algún ejemplo, algo que por ahí que puedan traer? El ejemplo que dio usted, cuando un hijo viene y nos pregunta, me pasa lo mismo con mi hijita, que ella después se frustra porque me dice, pero yo te quería explicar algo y te quería mostrar algo de la tele. Y yo justo ahí estoy respondiendo algo de la facultad o estoy hablando con su abuela y así. El tema es esto, si siempre nosotras, supongamos, vamos a priorizar la facultad, el trabajo, y vamos postergando y frustrando esto, y vamos a tener en algún momento alguna sorpresa, porque en algún momento este niño, niña, hará algo para llamar la atención de esta mamá, que está tan preocupada en la facultad o el trabajo, me hago cargo, ¿sí? Pasa esto. Entonces, esto, ¿sí? Las necesidades del otro y las necesidades propias. A veces en esto tenemos que trabajar. ¿Y a qué nos lleva el sistema? Y hay que trabajar. Y trabajar. Y yo soy responsable, soy estudiosa, entonces trabajo acá y trabajo y hago esto. ¿Qué pasa con lo que realmente deseo? ¿Sí? A lo mejor esta persona, ¿y vos qué tenés ganas de hacer? Y la verdad, no sé, yo quisiera descansar, quisiera irme un fin de semana, no sé, al río, a tomar mate, pero no, tengo que planificar porque soy docente, entonces, porque si yo no presento la planificación. Esta persona, ¿ustedes creen que está muy alienada, poco alienada? ¿Ah? Generalmente cuando ustedes traen la palabra alienada en los exámenes, traen la palabra alineada, de línea, ¿no? Y es alienada. ¿No se ve desde ahí? Alienación. Ustedes dicen alineado y es justamente todo lo contrario. De la norma, de la línea, si se quiere, o la pauta social, la regla, la norma, y está fuera de la norma, ¿sí? Pero es alienación, no alineación. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Desconoce, no las registra por diferentes motivos. Supongamos, estas personas, pensemos en el sistema capitalista, que cada vez nos exige, yo traigo esto porque es lo que está pasando, que cada vez nos exigen trabajar, 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 o estudiar, ¿sí? La compañera dice, yo si no estoy contestando cosas en la facultad, del trabajo, y me voy perdiendo, no, resulta que a mí me encantaba bailar folclore, pero hace años que yo no bailo folclore, ¿sí?
O hace años que yo ya no veo a mis compañeros del secundario, me encantaba, pero hace más de 2 años que yo no me junto. O no, ya mi comadre no la veo, no tengo tiempo. ¿Qué lugar, y ahí ya vamos a asociar con las áreas de la vida, qué lugar tiene el tiempo libre? ¿Sí? ¿Qué lugar tienen mis necesidades? ¿En qué sentido yo me sigo postergando por esto que el sistema me lleva, que tengo que trabajar, ¿sí? No estoy diciendo que no hay que trabajar, ojo, porque siempre yo traigo el ejemplo del trabajo, porque a lo que el sistema cada vez nos impulsa más. El tema es cuándo paro de trabajar y cómo trabajo. ¿Trabajo para otros? O sea, de una manera ahí, alienada, enajenada de esto. ¿Respondo la guía para que la profesora se quede tranquila? La guía de lectura de psicología social estoy hablando. O respondo la guía de una manera mucho más crítica, nos juntemos, debatamos, discutiendo, o vos haces la 1, vos la 2 y vos la 3. Listo, ya, ¿sí? Entonces ahí estamos trabajando de una manera fragmentada, disociada. Entonces ella que contestó la de ECRO está de 10, pero resulta que ella respondió nada más la de Praxis, no tiene la más pálida idea, ¿sí? Estoy dando un ejemplo, yo los uso así de ejemplo. Resulta que ellas no son hermanas, ojo, ¿no? No es la hermana mayor, no, esto está en mi imaginación, no, porque ella me mira y se va corriendo como diciendo, no vaya a ser que piensen que es así. No, no sé ni cómo han respondido el trabajo, pero sí sabemos. Sí pasó. Ah, mira, muchas gracias. Acá me dice que sí pasó esto. Esto es responder las guías o hacer los trabajos prácticos así de una manera alienada. Hola, yo. Tiene que ver para otro, están haciendo un trabajo para otro, para satisfacer las necesidades de otro. Y resulta que a nosotras, no voy a decir que poco nos interesa que lo hayan hecho, sino cómo lo hicieron. Si lo han hecho así para tenernos contexto, no sirve de nada. Ahora, si se han juntado, si se han debatido, si dicen, no, para mí es esto, pues yo encontré esto, no, yo miré el teórico del año pasado y dice esto. Y eso va a ser un trabajo mucho más rico para ustedes. Y van a satisfacer la necesidad de ustedes. Ahora, si la necesidad de aprender es esta. Si es aprobar, y bueno, también va a estar difícil, porque así tampoco van a aprobar, o sea que cambien de estrategia, ¿sí? Bueno, y acá volvemos a los diferentes niveles de análisis. No sé si esto ya quedó o no. Reciente el Power, pero ya lo explicamos. A ver. Esperen que te tome el mate, estoy cansada. ¿Dudas? ¿Hasta acá no hay dudas? ¿Vamos? ¿Están aburridos? ¿No? ¿Ah? ¿Sí se entiende? ¿Las chicas? Sí, están aburridas. Hola, Carlita. ¿Sí se entiende? Eso me... Para subir. Bueno. A ver, yo lo voy a leer rápidamente como si no hay duda y ya está con lo que hemos hablado, lo pasamos. Nivel histórico antropológico implica un análisis de la familia en tanto institución, en tanto organización social. Caracterizan a la familia como un sistema de relaciones interpersonales sometido a multiplicidad de determinantes socioeconómicas, geográficas, culturales, religiosas, jurídicas y políticas. Su aporte fundamental es haber descubierto la naturaleza social e histórica de la organización familiar, cuya evolución estudian. Esto es el nivel histórico-antropológico, ¿sí? De la familia, que en todas las sociedades, todos los tiempos, por eso trae lo histórico, cómo se van transformando, cómo se van constituyendo. Supongamos, nosotros tenemos, a ver, porque lo socioeconómico, geográfico, culturales, religioso, todo eso va determinando modos de relaciones familiares. Nosotros tenemos algo, supongamos, que por supuesto en algunos casos no se cumplen, excepcionalmente, pero por supuesto sabemos, y también esto tiene que ver con épocas históricas. Por ejemplo, se casaban los primos hermanos, ¿sí? Y en otro momento histórico decíamos, no, primos hermanos no, porque la consanguinidad puede traer consecuencias.
Entonces, pero en otro momento histórico, justamente en las realezas y todo, casaban a los familiares para mantener la pureza de la sangre. Entonces miren cómo históricamente la familia tiene diferentes maneras de configurarse, ¿sí? Habitualmente estoy hablando en nuestra sociedad, ¿sí? No es muy común, sin embargo, sabemos, los hermanos, nosotros, y tenemos desde la psicología, por ejemplo, decir el complejo de Edipo, tenemos, ¿sí? De prohibir las relaciones intrafamiliares, ¿sí? Entonces, miren cómo se va a configurar. Este nivel de institución, en tanto organización social, viene hace años y en todas las sociedades, y es muy distinto en todo, pero, por ejemplo, podríamos hablar la comunidad gitana, también tiene otras pautas familiares, otras normas, me hacen sí ahí, y tienen otra organización, otra manera de organizarse. Ya también me dicen que sí. Bien. Nivel de las significaciones sociales. Este nivel está vinculado al anterior. Se trata de indagar a la organización familiar en tanto estructura socializadora, transmisora de pautas y valores, de sistemas de significación de representaciones sociales. En este nivel se investigan las modalidades de relación entre los integrantes del grupo familiar, por ejemplo, analizar en el momento en que se alimenta, quién se ocupa de cada tarea, qué importancia o no tiene dicha tarea, si los lugares son fijos o se mueven en virtud de las necesidades, qué frecuencia tiene el encuentro familiar, qué valor tiene dicho encuentro, qué lugar tiene el televisor en ese encuentro, facilita u obstaculiza la comunicación y el aprendizaje del otro integrante de la familia. ¿Está? ¿Sí? Bien, entonces vamos bien. Nivel interpersonal e intrapersonal, indagar sobre el modo de vinculación y sus productos, sus resultados. Entendemos por relación intrasistémica aquella que se da en el ámbito del yo, o sea, del sujeto en mi mundo interno, en el que los objetos y los vínculos internalizados configuran un mundo interno, una dimensión intrasubjetiva en la cual interactúan configurando un mundo interno. Este sistema no es cerrado, sino que por mecanismo de proyección e introyección se relacionan con el mundo externo. Acá ya hay más términos más específicos de la psicología en general. Introyección, proyección, el ámbito del yo. ¿Esto se entiende? Bien. Sí, los vamos a explicar. Allá levantó la mano. Nivel de las significaciones. El segundo. Bueno, después vamos al tercero. Significaciones sociales. Este nivel está vinculado al anterior. Se trata de indagar a la organización familiar en tanto estructura socializadora. ¿Sí? Esto que yo les decía, supongamos, no, por ejemplo, al papá no se le da beso, ¿no? Los primos, ¿sí? Uno va transmitiendo, ¿sí? La familia, pautas, reglas. Acá miren todo lo que yo venía nombrando. En este nivel se investigan las modalidades de relación entre los integrantes del grupo familiar, por ejemplo, analizar el momento, bueno, esto que se alimenta, pero quiero seguir con este ejemplo, las pautas y valores del sistema de significación. O sea, vos pensás que la familia, si no es en esta familia que nos va determinando, muy difícil nosotros podamos adaptarnos a este contexto, ¿sí? Entonces, estas pautas, ¿dónde? El incesto está prohibido. O sea, el incesto es esto que yo vengo diciendo de diferentes maneras, una relación entre los integrantes del grupo familiar. Esto no está avalado, permitido, no está bien visto en nuestra sociedad. Sin embargo, hay estudio, Margaret Mead creo que era, sí, esto nosotros lo estudiamos en la facultad, en una isla en Samoa, donde es el hermano materno de la madre, o sea, el tío, el que inicia sexualmente, ¿sí? Pero para nosotros eso es abuso sexual. Nosotros en nuestra sociedad connotamos, y para nosotros es así, no estoy diciendo, ojo, que esto es una cuestión de interpretación ahora, que no. Para nosotros eso es abuso sexual.
para los samoanos, no. ¿Sí? Tienen otra cultura. Entonces, no, sí, pero yo, el iniciador sexual era el tío materno, ¿te acuerdas? Allá alguien levantó la mano. Ahí está la Cami al lado. A ver, nosotros, cuando yo a ustedes les digo, la prohibición del incesto nos rige a todos, ¿sí? Nosotros en nuestra comunidad entendemos, por supuesto hay excepciones, pero en realidad difícilmente conozcamos hermanos que se hayan casado. Primos, primos segundos, por ahí empezamos a decir, ¿sí? Y esto también históricamente está determinado, ¿sí? Pero la función social, esta reguladora social de la familia, nos va de alguna manera, ¿sí?, moldeando para que podamos vivir socialmente, porque si cada uno va a hacer lo que quiera, ella nos transmite las pautas, las reglas, ¿sí? Entonces nosotros ahí empezamos, este nivel de análisis está entre este macro institucional, ¿sí?, con todas las pautas culturales, religiosas, jurídicas, con un nivel más chiquito, si se quiere, de las significaciones. ¿Quién asume? Acá está hablando de roles. ¿Quién asume, por ejemplo, el cuidado, la función materna, la función paterna? ¿Cómo se van jugando estos roles? Esto, cuando yo hacía este ejemplo, es este. ¿Sí? A ver, ¿qué otro ejemplo hay ahí? Se trata de indagar a la organización familiar en tanto estructura socializadora, transmisora de pautas y valores del sistema de significación, de representaciones sociales, ¿sí? Para nosotros, si ustedes dicen, alguien dice acá, sí, porque mi tío materno me inició sexualmente, para nosotros es un perverso, es un abusador. Disculpe, profe. Sí. Desde donde yo entendí, creo que el segundo nivel es de las costumbres que vamos arraigando de la comunidad en la que crecemos, ¿no? ¿No es así? O sea, por ejemplo, habla de las costumbres que vamos adquiriendo, pero en nuestra sociedad, como la puede tener otra sociedad, como usted hablaba de los gitanos, como puede ser de la sociedad africana o de distintos tipos de sociedades. De la tercera, o sea, paso así, salto nomás, pero de la tercera quería saber, lo que yo entendí es lo que nosotros interpretamos como familia, por ahí no es exactamente lo sanguíneo, que es lo primero que se nos viene a la cabeza, la persona que nos parió, sino que alguien que nosotros representamos como mamá o como papá o como hermana. Eso, cuando yo hablo función materno-paterna, es eso, no necesariamente es la madre o el padre, Claro. pero sí son las personas que ejercen, digamos, este rol de maternar que decía el otro día, de cuidar, de proteger, ¿sí?, de asumir estas responsabilidades de lo amoroso que puede ser el cuidado, y también la autoridad. Pero esto sería el tercer, o sea, ¿está bien lo que digo del tercer nivel? Sí, pero también ya se juega con el segundo, ¿sí? Mirá el ejemplo, analizar en el momento en que se alimenta. ¿Quién se ocupa de cada tarea? El tercer nivel es un nivel, si se quiere, más a los integrantes, más al interior, cómo cada uno interiorizó a cada integrante del grupo familiar. Quiero decir una cosa, pues si no es verdad, yo en estos ejemplos, como para intentar de ser didácticamente más clara, me voy o a los gitanos o a Samoa. Sin ir más lejos, el otro día Salva, no sé si está acá esta compañera de puesto 6, el ejemplo que ella trajo, siendo Jujuy, es muy distinto, digamos, cómo se van asumiendo las responsabilidades. ¿Qué se entiende por niñez? Ella dijo, en mi pueblo no hay niñez, todos trabajan. Ella conoció una muñeca a los 12 años, jugaba escondida con un cabrito. El juego tenía otra significación que en nuestro contexto, le aseguro dónde está la compañera que tiene su nena, debe estar desesperada a ver qué le compro, qué juguete, a qué jugamos, ¿sí? Y si no hay juguete, ustedes han visto los chicos el juego simbólico, ¿sí? Que hacen así, toman un té, ¿qué hace? Estoy cocinando, la imaginación. En ese ámbito, ¿sí?,
no había lugar, por supuesto que esto pasa porque es parte constitutiva, el juego es muy importante para que nos constituyamos, pero ahí donde socialmente, o sea, esta familia no dimensionaba la importancia del juego, era todo a trabajar. A lo mejor estos niños los tomaban con un juego, cuidar el cabrito, el pastoreo, ¿sí? Pero ¿se entiende esto? La significación que puede tener en cada organización social y cómo lo vamos transmitiendo. O sea, yo es solo pensar nosotros, explotación infantil, nosotros, y para la misma provincia, un pueblo, el trabajo era parte de la cotidianidad desde muy chiquititos. Ese es el nivel de análisis, ¿sí? De que uno cuando es chiquito lo toma como juego, o sea, lo tomo desde la experiencia. Mi abuela tenía campo y vendíamos naranjas, teníamos campo de naranjas, íbamos a cosechar naranjas, pero para nosotros era un juego, si bien ella nos decía, bueno, hay que juntar tantas jaulas de naranja. Bueno, entonces empezábamos a jugar, nosotros somos muchos hermanos, somos 6 hermanos, entonces cada uno en un arbolito jugando, pero trabajando obviamente porque había que llenar todos los cajoncitos. Entonces uno como niño lo toma como un juego, no lo toma como una responsabilidad que si bien para el adulto hay que terminarlo y hay que hacerlo, pero para nosotros entre el juego y la responsabilidad de completar el cajoncito, no se nos toma como, o sea, no se nos trauma, como dice usted, algo como explotación. Bien, esa es su significación. La de Salva no fue así. ¿Se entiende? Cómo cada una va incorporando, a ver, está bien, es distinto, pues ella decía por momentos y en el juego, ¿sí? Pero cada uno fue incorporando en su mundo interno y configurando lo que es el trabajo, lo que es la niñez, lo que es el juego. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Este nivel interpersonal o intrapersonal mío, ¿sí? Indaga sobre el modo de vinculación y sus productos, sus resultados. Esto que yo le decía, ¿qué significación tiene para ella la niñez y para Salva? Entendemos por relación intrasistémica aquella que se da en el ámbito del yo, del sujeto, en el que los objetos y los vínculos, o sea, los otros, internalizados configuran un mundo interno, ¿sí? Una dimensión intrasubjetiva en la cual interactúan configurando un mundo interno. Esto que ella dice, sus primos y todo ello, para ellas tendrán configurado en este intersistema, sus primos el juego, jugaban con naranja, ¿sí? Habrán introyectado esto de esta manera. Ahora, en el otro ejemplo que yo digo, ella dice, no, uno se encargaba del cuidado de las ovejas, era una responsabilidad, ¿sí? No teníamos niñez, miren esto que... A ver, desde mi configuración es disruptivo. Para mí es impensado una niñez sin juego. Y sin embargo, en otros ámbitos sucede. Bueno, hagamos un alto acá un ratito. ¿Sí? Hasta acá estamos. ¿Está más claro? Bueno, no podemos revisar o repasar 2 veces los Power. ¿Sí? Sí necesitamos que vayan trayendo las dudas, cosa de ahí nomás retomar y avanzar. Que se animen a explicitarlas, a decirlas, a ponerlas en palabras, eso quiero decir con explicitarlas. Pero tenemos que avanzar, es muy importante que ya terminen la lectura, yo entiendo esto que planteó la compañera al principio de la cuestión económica, pero necesitamos que avancen con la lectura, por favor, ¿sí? Que traten de venir a los teóricos y a los prácticos fundamentalmente, porque acá les cuesta más, pero los prácticos que son más chiquitos, que le van teniendo más confianza a las coordinadoras y a las observadoras, lo van planteando. Esto para la semana que viene. La profesora va a dar el teórico el jueves y ya ahí ya avanzamos, ya pasamos. Así que yo quisiera ver ¿qué es la vida cotidiana? Hagamos un repaso rápidamente, esto sí lo vimos, ¿se acuerdan? Que por este ejemplo salió el de Salva, lo que hacemos todos los días, lo natural entre comillas, lo que no cuestionamos ni problematizamos. Dale, vamos a ver si cotidianidad, espacio y tiempo en que se manifiesta en forma inmediata y directa las relaciones que los hombres
establecen entre sí con la naturaleza en función de sus necesidades, configurando así sus condiciones concretas de existencia. ¿Se acuerdan cuando vimos esto de espacio y tiempo, que eran necesarios para constituir un grupo, pero no suficiente? Si no coincidimos en un determinado lugar a la misma hora, no nos vamos a encontrar como para poder interrelacionarnos. ¿Estamos? ¿Sí? Establecen entre sí con la naturaleza en función de, otra vez acá las necesidades, ¿se dan cuenta? El concepto de necesidad no es, ¿sí?, algo que puedan obviar. Es muy importante que se den cuenta que el motor, ¿sí?, de toda interrelación es la necesidad. Este monto de carencia, esto que lo vamos diciendo de diferentes maneras, es lo que lo mueve al sujeto a relacionarse con un otro, ¿sí?, a constituirse como sujeto es la necesidad. ¿Sí? A transformar la naturaleza en función de sus necesidades, configurando así. Esto me pasa, ¿ven? Porque no ver bien. Configurando así sus condiciones concretas de existencia. Concretas de existencia. ¿Se acuerdan cuando yo decía lo más material? Tengo una casa, no tengo casa, vivo en un asentamiento, paso frío. Eso es lo más concreto, mis condiciones concretas de existencia. Esto que ustedes me dicen, profesora, tiene un costo sacar los apuntes, la fotocopia. ¿Tengo acceso a eso o no tengo acceso? ¿Cómo puedo hacer si no? ¿Sí? Las condiciones concretas de existencia. ¿Tengo acceso a la salud, a la educación? ¿Sí? ¿A qué tipo de alimentación o no? ¿Cómo hago yo para resolver esta necesidad de alimentación? Manifestación inmediata en un espacio y tiempo con un ritmo de las complejas relaciones sociales que regulan la vida de los seres humanos en una época histórica determinada. ¿Esto se acuerdan la clase pasada? Cuando hablamos esto que se reitera con un determinado ritmo. Ustedes los martes, los jueves tienen los teóricos. Ahora el sábado y el domingo descansan, algunos iban a misa, otros trabajaban. Me acuerdo de la compañera esta que su abuela se enojaba y le decía que tenía que dejar de trabajar y juntarse, ¿sí? Otros dormían. Bueno, esto que se reitera, pero también con este ritmo, no es lo mismo de lunes a viernes, no es lo mismo los fines de semana. Sin embargo, ¿sí?, de fin de semana a fin de semana se va reiterando el ir a misa, por ejemplo, o el descanso, o el salir a bailar, no sé. ¿Estamos? Esta reiteración implica un ritmo y va determinando también estas relaciones interpersonales. Repitiendo acciones en forma irreflexiva, sin pensar con qué, cómo y quiénes determinan dichas acciones. Es una mirada ingenua, depende de las metas socialmente disponibles que cada organización social ofrece para resolver las necesidades de las personas. Por ejemplo, cómo se resuelve la necesidad de abrigo ahora, tiempo y aquí en este espacio. Vieron que cada vez esto de los roperos comunitarios, por ejemplo, cómo se van resolviendo necesidades que antes a lo mejor, ¿sí?, o no estaba esa necesidad, o sea, siempre estuvo la de abrigo, pero me refiero, yo, ¿por qué tendrían que ir a un ropero comunitario si antes yo tenía abrigo? ¿Qué pasó? ¿No tengo acceso a esto? O esto del comedor que hablábamos la clase pasada. ¿Hasta ahí vamos? Estoy repasando, o sea, yo me detuve en lo que ustedes iban trayendo como grandes dudas, ¿sí? Así me dicen. Sí. Acá o sea, es una fundación Manos Abiertas que los días viernes cocinan para toda la gente indigente, le abren la casa para que ellos se bañen, se cambien, puedan dormir o no, o sea, está en ello en quedarse o no, pero solamente lo hacen un día determinado. Y supongamos, si yo ya fui una vez y me dicen solamente los días miércoles o no sé qué día podés venir y bañar, y sí, capaz que eso regula de alguna manera, ya vamos a ver. El trabajo es un organizador, ¿sí?, de mi psiquismo, ¿sí? Ustedes saben, y a ustedes en esto de estudiar, ponen el despertador porque tienen a tal día, tal materia, tal hora, entonces se tienen que levantar y si voy a trabajar. El trabajo a mí me permita organizarme, ¿sí? A mí, a todos. Entonces, si yo no tengo esto, a lo mejor
y hemos trabajado y tenemos experiencia de la cátedra, cuando la gente no está trabajando, ¿sí? Ya en situación de calle estoy hablando, está totalmente desorganizado. O sea, nosotros íbamos a un grupo, me acuerdo en Bajo Éxodo, y llegaban a cualquier hora a la reunión. Claro, ellos no tienen este principio organizador, tengo que ir a tal hora, de tal hora a tal hora, hago esto. Entonces, el tema de la puntualidad del horario los desestructura. Y si se trabaja, supongamos, lo que pasa es que esta persona, vos decís, cae cualquier día, cualquier hora, y sí, si para ella es lo mismo un lunes que un sábado, un domingo. ¿Cómo hará esta persona para saber que para bañarse tiene que ir solamente ese día? Y implica un trabajo conjunto, ¿sí? Porque, claro, diga, no entiende, se lo dije 10 veces y viene, se quiere bañar el jueves a la mañana cuando es lo miércoles de tal hora a tal hora, supongamos. ¿Sí? Entonces esto implica mucho conocimiento, supongamos que sean ustedes, a nosotros nos llevó a aprender esto. No era que la gente era irresponsable, que no le importaba, no, era que no tenía este principio organizador, que es el trabajo. ¿Se entiende? Estos son los, ¿por qué es tan importante que ustedes sepan qué es el trabajo, qué es la familia, qué es el tiempo libre? Porque les va a permitir hacer otra lectura de la realidad. No es lo mismo que yo, psicóloga, vaya a un grupo, me pase esto y digan, no, ¿saben qué? Yo no vengo más. La gente ya me harté de decirle, viene a cualquiera que diga, no, esta gente está totalmente desestructurada, ¿sí? Y empezar a trabajar en eso. ¿Se entiende? Bueno. La crisis es la ruptura de un continuo. Crisis, ¿ven ahí algo que se rompe? Que genera tensión, la contradicción. Bien. Ya cuando llegamos a la crisis, algo, la posibilidad de cambio que yo les decía el otro día, ¿sí? Si ya se rompió, está la posibilidad de cambio, de transformación. Ya todo esto que yo venía haciendo antes no me está dando resultados. No me sirve para leer, para entender, cuestionar la realidad. Si yo pongo ojera y repito, y difícilmente, ¿sí? Supongamos en este ejemplo que trae la compañera, si yo sigo necia diciendo que yo les voy a hacer entender, ¿sí? Que se tiene que venir tal día a bañar y no, ¿sí? Sí, ahí se va a producir una crisis. Tengo que poder yo hacer otra lectura de esta situación para poder transformar. En esto de crisis como oportunidad, como cambio. Ahora yo estoy apurada, pero generalmente si yo les decía, ¿qué entienden por crisis? ¿Qué me dicen? Ya les mostré el Power, o sea que ya no va a servir. Pero si yo les digo crisis, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? ¿Ah? Problemas, dicen acá. Situación problemática. Vieron que cada vez se van naturalizando ciertos conceptos. Crisis es un concepto de la psicología social, pero es un término que está bastante maltratado, si digamos en el uso cotidiano, que decimos estoy en crisis, no me hablé, estoy en crisis. ¿Sí? ¿Sí o no? Estoy en crisis. Todos estamos en crisis. No. La crisis implica una verdadera desestructuración. O sea, una crisis son esta ruptura en la cotidianidad que a mí digamos esto, yo de lunes, yo ya tengo acá mi cotidianidad, yo los jueves vengo a dar clases, de pronto hoy hubo una situación, la profesora estaba mal de salud, no se sentía bien, ¿podés ir? Sí, me cambia, pero no es, es que entré en crisis y me desestructuró, no, ¿sí? No es que cualquier situación produce una crisis, sino esa ruptura en la cotidianidad, ¿sí? Muertes, separaciones, o esto, un contexto social, digamos, de un día para el otro que cambia. Esto en crisis, los argentinos vivimos en crisis. Sí, vivimos, digamos, con situaciones económicas, políticas, bastante desafortunadas, con un costo muy alto para la gran mayoría. ¿Sí? Ahora, ¿hace cuánto que estamos en estas situaciones? Lo llamativo es esto. ¿Sí? La posibilidad de cambio y de transformación. Bien. Y acá volvemos a esto, pensarlo dialécticamente, tensión máxima entre los polos de una contradicción. ¿Sí? Esto implica la resolución de una crisis. Se tiene que, esto polariza la tensión y se resuelve de alguna manera, o ¿sí? Tiene que buscar otra manera, otra lógica, otra organización, porque si no, digamos, no está dando
respuesta a las necesidades de ninguna, o si es una persona o si es un grupo, no está dando respuesta a estas necesidades. Hasta acá yo creo que ya estamos acá terminando. Decime que sí. Sujeto de necesidades que se satisfacen socialmente en relaciones que lo determinan. Bueno, esta es la concepción de sujeto. Sometimiento ante la necesidad de seguridad, aislamiento y dependencia y una cadena vincular, cómo se va reproduciendo, por ejemplo, acá la violencia se aprende. ¿Se acuerdan esto? Así como dijimos que no existe el instinto maternal, tampoco existe el instinto agresivo, sino que de frustración en frustración vamos aprendiendo pautas violentas. Condiciones concretas de existencia, las necesidades básicas insatisfechas son otra forma de violencia social. Y ahí, listo, terminamos. ¿Sí? Repasando. ¿Estamos hasta acá? Bien. Ya me cansé, así que hablé mucho hoy. No me gusta a mí hablar tanto, me gusta cuando ustedes participan más. Bueno, cualquier duda, lean y traigan dudas para el jueves, ¿sí? Y ya está, esa tiene que estar. ¿Quién es el responsable? Decilo vos, Carlita. Más tardar hoy, hoy a la noche, ya vamos a